Vamos a esperar un momentito, como les digo, que Pedri, venga. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, vamos a ir resolviendo. Vamos a esperar un momentito, por favor. ¿Hay alguien conoce a Ronnie Medina? Disculpen, ¿alguien conoce a Ronnie Medina? ¿No? Es No, que, licenciada. Solo a Ronnie Monzón, licenciada. no, es que fíjese que acaba de estar queriendo poner un documento aquí, con algo, pero no se lo permitió el sistema porque esto es administrado por la facultad, pero decía Ronnie Monzón. No es compañero de usted, ¿verdad? Yo no lo tengo aquí. Ronnie Monzón sí es. No, 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 Ronnie perdón. Es Medina no. Ronnie Medina. Perdón. Ronnie Medina. Sí, es que como esto está controlado por la facultad, no pudo. Bueno, vamos a esperar un momento. Ahí está, ¿ve? Pues mire, compañero, si le parece muy tarde enviar el material, ponga atención en la clase y ya no mando el material. Usted va a perjudicar a todos sus compañeros, por lo visto. Yo no tengo ninguna obligación de mandarles el material. Estoy en horas de trabajo y lamentablemente no puedo atender. Y la doctora no me dio instrucciones de mandar el material, o sea, punto 6. Lo estoy haciendo porque ella, una compañera me preguntó, y yo le pregunté, le pedí autorización a ella y me autorizó, pero no tengo ninguna obligación de mandar. Así que los demás puntos, por culpa del compañero que me está poniendo una carita de enojo, pues miren cómo salen, pues porque yo sinceramente no puedo hacer mucho. Mil disculpas, yo tengo que atender mi oficina como abogado y no puedo estar en esta situación atendiéndolos a ustedes, ¿verdad? Mucho hago con mandárselos y créanme que sí es un poco incómodo que alguien se moleste cuando a mí no me da autorización la doctora. Tiene su micrófono apagado, licenciada. Tiene su micro apagado, Lick. ¿Cuál es este problema? Porque yo lo desconozco. ¿Qué pasó? Pues mire, licenciada, lo que yo sé del tema Sí, fue hágame el favor porque yo de que realmente no sé. su auxiliar mandó un día antes del examen lo que faltaba del material para el examen. Y ¿Sí? entonces una compañera puso cara de molesta y su auxiliar puso ese mensaje de forma grosera, siento yo. Y cómo se llama, después de eso lo borró. Eso es lo único que yo supe porque yo vi eso dentro del chat del chat que tenemos en esa situación, pero de ahí no les sabría decir Ahora, nada al perdóneme, respecto. pero este Ronnie, por eso yo miraba a Ronnie Medina, pero yo quiero que me digan cuál es el problema, porque mire, el documento no se los mandó, no se les mandó, porque no venía nada de eso y ustedes se dieron cuenta. O sea, no venía nada de ese punto que ustedes querían. Entonces, por eso yo consideré que para no cargarlos, no se los iba a mandar. Pero creo que hubo un problema aquí. Sí, Tiffany, cuénteme. Ujú.
Pues por eso no se les mandó para que no se cargaran, fíjese. Esa era la consideración. Ustedes se dieron cuenta que no venía. Pero gracias. Sí, ahora Héctor Reinel. Sí, licenciada, continuando a lo que decía el compañero Sergio Quiñones, Ujú. pues su auxiliar, pues hay varios compañeros que le preguntaban, ¿verdad? Cuando usted mencionaba que iba a subir el material y pues fueron bloqueados por su auxiliar. Entonces, y siempre mandaba así mensajes así como que no le escribieran, así de forma grosera, ¿verdad? Solamente eso, licenciada. Bueno, entonces miren, vamos a tomar lo más sencillo. Yo voy a hablar con él y entonces vamos a evitar un problema. Así de sencillo. La comunicación va a ser conmigo. Yo ahora descubrí que aquí en esta página ustedes pueden escribir por correo. Escriban y yo les voy a contestar el día martes y el día jueves. Y si el problema son los materiales que yo les mandé, mejor no les mando nada para evitar ese tipo de problemas, porque la verdad es que es desagradable esta situación, pues. Es desagradable porque yo sí quiero arreglar el problema, pero no es la manera en la que se arregla, honestamente. No es la manera en la que se arregla. O sea, yo creo que pues no son malas las notas que tienen. Entonces, no entiendo esto, pues. O sea, no entiendo. Y como yo les decía el otro día, él no está ganando nada. Él solo me está haciendo el favor aquí de ayudarme, pero entonces hagamos eso y evitémonos de problemas. Pero yo quiero ver quién es Ronnie Medina, porque yo creo que Ronnie Medina tendría que aparecer aquí y decirme este tipo de cosas. O sea, yo asustada de esto, asustado porque él a cada rato quería entrar y quería decir esto. Alessio, yo digo que usted está bien enterado del problema porque usted defendió a la compañera, ¿verdad? El primer día que yo les dije, miren qué problema tienen y qué pasó. ¿Se recuerda, Alessio? ¿Qué tal, Lick? ¿Cómo está? Gracias, se No, recuerda no, que no. yo les Fíjese pregunté, que yo no había hablado ahorita porque usted me dijo aquel día que no me metiera. No, pero se recuerda que hace como 15 días les dije, miren, pero ¿qué problema es el que tienen ustedes? Porque Sí, hay yo algo que me está refería a pasando. eso. Es que, mira, ves, en el audio decía que ya no iban a mandar nada. Por eso yo le pregunté a usted si sí iba a mandar más puntos. Porque como habían dicho que no iban a mandar nada, por eso fue que le pregunté. Yo le dije que era incómodo. Para uno puede estar escuchando de un lado y del otro. Claro, para todos, porque mire, yo les soy bien honesta. Yo tengo 35 años de dar clases, yo nunca he tenido este problema. Entonces, créanme lo que no sabía que era, pues con que ya no sea el auxiliar es más que suficiente. Yo voy a hablar con él cuando termine la clase y se acabó aquí, pues. Yo creo que tampoco es la manera de plantear las cosas. Imagínense ustedes, el examen fue el 20, nadie dijo nada, y hoy estamos a 4 de mayo y hoy resultan con esto. Pero que se quede en un inconveniente que les juro que hasta no sé, me dejó un poco desconcertada porque yo nunca he tenido este tipo de problemas. Y la que está dando la clase soy yo, y la que está calificando soy yo, y la que está mandando los documentos soy yo. Él solo me está haciendo un favor. Entonces yo quisiera, así como puso Ronnie Medina, que me explique, porque Ronnie Medina no existe, pero es el que se anima a poner estas cosas aquí. O sea, en este tiempo ya no necesitamos esto. Que Ronnie Medina aparezca y me diga cuál es el inconveniente, porque tampoco nos vamos a manejar así, o creo que eso tampoco es, pues. No sé qué piensen ustedes. Lo que pasa, Licta, es que yo pienso que el problema no es tanto de que envíen los materiales, sino la forma en la que él responde. Él responde de una forma bien grosera y creo que no es lo correcto. Pero ¿por qué me lo dicen ustedes si esto estaba sucediendo? ¿Por qué me lo dicen hasta ahora que vamos a terminar el semestre? O sea, ¿qué puedo remediar yo si estoy ahorita ya terminando el semestre? ¿Por qué no me lo dijeron la primera vez que estaba pasando, pues? O sea, nadie me lo dijo, nadie me lo escribió.
Entonces, también quiero que se pongan en el lugar mío, pues si yo no sé las cosas, ¿cómo voy a solucionar los problemas? Entonces, desde el momento en que sucedió que ustedes se sentían incómodos, que estaba pasando ese inconveniente, o sea, creo que debieron haberme dicho, pues. Si ustedes se dan cuenta, él tiene meses de no estarse metiendo a las clases. O sea, más o menos desde el primer semestre para esta parte. ¿Por qué no me lo dijeron? Sí, Marta Julia. Perdón, licenciada. Buenas noches. Yo se lo digo así en mi punto de vista mío, ¿verdad? Yo no tengo ni 20, yo ya soy adulta, casi abuela, pero yo pienso que preferimos como compañeros quedarnos callados porque para, para que no nos fuera a afectar esta situación, porque la verdad nosotros ninguno podíamos escribir al grupo que está. Es la pura realidad, está bloqueado, nadie podía comentar nada. Y entre nosotros mismos averiguábamos o nos preguntábamos cosas. Pero ¿por qué no me lo dijeron si yo ni enterada de esto estaba? Entonces yo hubiera buscado otros mecanismos para solucionar el problema. O sea, pero si no me lo dicen, ¿cómo lo puedo resolver, pues? Licenciada, buenas noches. Vamos aquí en orden y sí, José David, ¿qué más? Buenas noches. Yo creo que los compañeros no intentan como que culparlo a usted y usted tiene toda la razón, debimos habérselo dicho, cual sea el motivo por el cual no lo hicimos, válido o inválido, pues en verdad la única forma de solucionar el problema era hablarlo con usted directamente, en eso sí tiene toda la razón. Sin embargo, por más de que ya vayamos a terminar el semestre, pues que se visibilice este problema le va a ayudar a usted para escoger a su auxiliar en el próximo semestre, una persona que no sea tan prepotente o tan amargada, se podría decir, porque pese a que lo esté haciendo gratis, al final de cuentas nos está perjudicando a nosotros, que no somos solo uno, no somos una escuela privada en la cual somos solo 12 alumnos, somos demasiados. Entonces, pues, realmente yo considero de que no se le está tratando de culpar y realmente le agradecemos por que nos ha brindado material extra, pero solo eso, a lo mejor tal vez a usted le ayudaría también, como usted dice que le va a hablar al final de lo que pase, de que por qué se comportó así, pues al final de cuentas la situación ya se expuso y quien tiene la última palabra sobre lo que va a suceder es usted. Y pues muchas gracias. Gracias, pues, sí, definitivamente. Ese es el problema. Yo creo que los problemas hay que cortarlos por lo más sencillo. Pero miren, yo creo que yo les he dado confianza a ustedes como para que ustedes me lo dijeran, pues. Ya, yo tengo un problema con alguien, yo le digo, mire, no me gusta lo que está pasando. O sea, yo sí vi un chat que le mandó una compañera que me pareció también que era demasiado pesado, que fue lo que yo dije, y Alessio me contestó, demasiado pesado, porque le dijo un montón de barbaridades y groserías, pero yo no sabía el fondo del problema. Miren, yo no me voy a poner a defender lo indefendible, porque si las cosas son así, tienen que ser, pero a mí me gustaría que Ronnie Medina no tiene necesidad de estar haciendo eso. Que Ronnie Medina me diga qué pasó, si yo no puedo estar tomando, no puedo estar tomando represalias, pues yo debería de ser, como dice Marta Julia, yo ya soy grande, yo ya soy abuela, pues yo no puedo tomar ninguna medida en contra de ustedes, definitivamente no me conocen, no saben cómo soy, pues yo sería incapaz de tomar represalias en contra de ustedes. Si no, no tendría 35 años de estar dando clases en la facultad, pues discúlpenme. O sea, miren, estoy helada porque a mí eso nunca me ha pasado. Lo que sucede, licenciada, que ese mensaje que él enseñó su auxiliar, pues fue respuesta al audio que él mandó de esa forma grosera, porque la verdad, ¿Por qué tienen la imagen de él? Así se los contestó él con imagen. como por medio de audio. Vaya, pero aquí le sacaron la imagen y le pone auxiliar deficiente.
ahí sí no le podría decir, O sea, pero porque varios yo no sé si compañeros usted fueron bloqueados. yo no sé si usted pudo ver lo que comenzó él, que se metió, pero miren, ustedes no tienen necesidad de eso. Yo se los dije desde el primer día. Si hay algo que no les gusta, que les molesta, que les disguste, ustedes díganmelo y yo voy a solucionar el problema. Porque me parece, digamos, no me parece lógico que si yo soy la responsable de la clase y yo no tengo problemas con ustedes, tenga que pagar los problemas que otra gente lo hace. Entonces, lo debimos haber cortado desde que esto sucedió, no dejar que creciera tanto, pues. Porque la verdad es que no necesitamos estar en estas penas. A mí alguien me da un correo, yo al correo le mando a él el documento y ustedes, ¿cómo se llama esta cosa? Lo reproducen, pues. Así de sencillo. Entonces, las cosas que molestan hay que quitarlas en el momento. Sí, mi ayuda, ok, pero tampoco, no voy a permitir que les falte el respeto porque yo no les falto el respeto a ustedes. Pero sí, no creo que en esta época, en este momento, tengamos que utilizar estas cosas sin que haya una persona que es la responsable de lo que puso, pues. No hay necesidad de eso. O sea, ¿por qué lo hicimos tan grande si puede ser pequeño? O sea, yo, si me lo dice José David, si me lo dice Héctor, yo no voy a tomar una represalia y les voy a causar un daño a ustedes. Tan es así que si se dan cuenta, todavía hay personas que no mandaron los laboratorios y yo les estoy dando 24 horas para que manden sus trabajos porque no me llegaron. Eso no es tomar represalias. Eso es estar preocupado de ustedes. Entonces, créanmelo, me tiene triste porque yo pensé que ustedes podían tener confianza conmigo. O sea, no estamos en una época donde no hay libre expresión, donde alguien puede decir las cosas y yo lo voy a oír, pero es que eso de poner estas cosas, esto no está bien, yo no lo miro bien. Discúlpenme, pero ¿qué confianza tienen ustedes entonces conmigo? Porque si yo tengo algo con Sergio, yo se lo digo. Si tengo algo con Andy, yo le digo, mire, a mí me molesta esto y lo arreglamos y se acabó. Pero quiero que me entiendan. O sea, no es sencillo eso. ¿Por qué no me lo dijeron? No hay necesidad de estar usando documentos o sea, documentos esos sin identificación. Pero allá ustedes, como les digo, qué triste que no me tengan confianza y qué triste que no me pueden decir las cosas. O sea, hemos pasado casi un semestre y sin esa comunicación. Pónganse un minuto del lado mío, no se pongan del lado de Ronnie Medina, pónganse del lado mío, porque el Ronnie Medina no existe. Ese no es. O sea, ustedes, me imagino yo que todos se pusieron de acuerdo y dijeron, ¿sabes qué? Subilo a la hora de clase y le pones la foto y decís, ¿o no es cierto? No, licenciada. Al menos yo desconocía eso. No lo esperábamos, licenciada, siéndole franco, yo no lo esperaba, yo no sabía ni, o sea, me enteré del problema, pero no le puse atención. Y realmente pienso de que los documentos que usted nos ha presentado son documentos muy valiosos. Y yo sí le pido en nombre de los compañeros que no tenemos ningún tipo de problemas en ese sentido, que no deje de podernoslos enviar. Bueno, yo se los voy a enviar, pero sí quiero saber quién es Ronnie Medina. Sí quiero saber qué problema tiene Ronnie Medina y no se atreve a decir qué es lo que está pasando. O sea, yo con mucho gusto estoy para ayudarlos, pero sí quiero saber quién es Ronnie Medina y quién lo hizo, porque yo creo que ustedes ya son abogados, pues. O sea, yo los trato como mis colegas, ya si a un poquito les falta. Entonces creo que Ronnie Medina tuvo que actuar como con el nombre que es, porque, ¿saben una cosa? 2 exámenes con nombres falsos y ahora no Ronnie Medina.
Yo no les quiero causar ningún problema. Como les digo, no me conocen. Pero sí quiero que se pongan en mi lugar, pues. Si no, si está causando problemas, lo quitamos y se acabó. Y yo voy a hacer eso. Pero ¿saben una cosa? Que anoche yo estuve recibiendo llamadas y él también, porque coincidimos con él, a la 1 o 2 de la mañana. No, parémosla ahí. Eso no debe de seguir. Parémosla ahí. Y yo le pido que si Ronnie Medina no se anima a presentarse aquí enfrente de todos, me busque y platiquemos. O sea, yo quiero que Ronnie Medina me diga qué pasa, qué le hizo a él, porque yo el nombre, yo no sé si ese Ronnie Medina es una compañera, porque la que mandó el mensaje, les voy a decir cómo se llama. Yo porque no quería lío, no quería problemas. O sea, la que mandó el mensaje, que yo lo tengo aquí, y no me lo mandó ni siquiera él, sino una compañera, les voy a poner, espérenme. Dice, buenas tardes, vamos a ver, tenemos el número de teléfono nada más, que era 5180-4508, se llama Lizy Alejandra Can Duarte. Y ahí comenzó el lío, el 20 de abril. Y ella dice, buenas tardes, don William. Disculpe, no sé cuántos años tiene de edad, pero con mucho respeto le digo que carece de vocación para apoyar en la cátedra de la doctora Nájera. No tiene paciencia ni empatía con los estudiantes. Si usted realmente no tiene ganas de ser auxiliar, no debería de serlo. Debería de darle la oportunidad a alguien que sí desea realizar esa labor. Además, déjeme decirle que se ve bastante mal que por una simple reacción a lo que usted pone en el grupo se moleste y tome una actitud inmadura. Que tenga buena tarde y que Dios le dé paz. Podata, si usted quiere ser abogado, si usted dice ser abogado y que no tiene tiempo de estar con los alumnos atendiendo sus dudas e inquietudes como se supone que lo haría, según indicó en la descripción de ese grupo, mejor debería de hacerse y hacerle el favor a los estudiantes y dedicarse a tiempo completo a su trabajo. Entonces, parémosla ahí, parémosla, porque el Ronnie Medina no existe. Y qué lástima que Lizy, con esa fuerza que tiene para enviar ese mensaje, no me dijo a mí lo que estaba pasando. Buenas noches, licenciada. Yo soy Lizy Alexandra Can Duarte y yo jamás mandé ese mensaje, ni ese es mi número telefónico. Bueno, pero ya vio entonces el Ronnie Medina causando problemas. Pues qué bueno que me lo dice, porque yo no había preguntado por usted por esa situación. Entonces, yo sí les pido una cosa y se los pido de favor. El problema es el trato mal, ya no va a haber ese trato. Voy a arreglar todo yo aquí. Yo voy a mandar los documentos a Sabdi Sofía Ruano Pinto. Si me hace favor, yo se los voy a mandar a su correo y que ella me haga favor de mandárselos a ustedes. Sabdi Sofía, ¿usted me puede ayudar? Buenas noches, licenciada, con gusto. No sé si quiere que le escriba mi correo aquí en el chat. Hágame favor, sí, hágame favor y ustedes a mí me lo mandan. Le voy a decir por qué le escogí a usted, porque usted es la mejor nota de financiero. Y aparte de que la mejor nota, siempre pregunta, siempre tiene inquietudes, siempre hace sus laboratorios y para mí usted es una de las mejores alumnas que tenemos aquí. Entonces, creo que usted me va a ayudar, la comunicación yo la voy a hacer con usted. Si alguien tiene una duda, aquí en clase la vamos a resolver. Pero hagámoslo bien, chicos. No tenemos necesidad de estar haciendo esas cosas. O sea, las cosas malas hay que quitarlas. Si ese es el problema, yo como les digo, no se lo voy a decir hoy porque ya va a ser las 10 de la noche, pero yo mañana temprano le voy a decir cuál es el problema. Pero hagámoslo bien. Permítame que voy a copiar ahorita. Ruano Pinto 31, ¿qué más? @gmail.com. Vale, perfecto. Vale, entonces yo ya mañana le voy a comenzar lo que ya tenemos. Los 2 puntos que les debería ahorita se los voy a mandar. Vale, entonces, los que quieran, que tengan alguna duda, yo ahora descubrí, como les digo, que dentro de este Meet, ustedes pueden mandar mensajes.
pueden mandar mensajes a al correo que se los voy a mandar también con ella por si tienen alguna duda. Yo, como les digo, no voy a sostener algo que es insostenible, pero conmigo no tienen necesidad de esas cosas. Yo quiero que sean sinceros. No hay necesidad de esconderse en Ronnie Medina que no existe. Es mejor dar la cara y decir, licenciada, tal cosa pasó, ya no queremos que esto pase y se acabó. Así de sencillo. ¿Por qué nos hacemos bolas si no tiene que ser así? Pero pónganse en mi lugar. A nadie le gusta una identidad inexistente planteando un problema. Porque es un abuso plantear eso dentro del contenido de la clase o no. Fíjense que yo pude haberlo bloqueado, pero no quise. Porque no quise. No tiene necesidad Ronnie Medina de estar haciendo esas cosas. A mí dígamelo y se acabó. ¿Por qué nos estamos haciendo bolas? Miren ahorita cómo quien no se anima manda un mensaje pesado con un teléfono de Liz y con una cuestión que ella no escribió. ¿Qué hubiera pasado si yo saco eso y lo mando a junta directiva y Lizzy sin enterarse? ¿Qué daño le hubiéramos causado a Lizzy? ¿Pero qué hice yo? Guardarlo y se acabó. Dije, en su momento esto va a salir. No hay necesidad de eso, muchachos, no hay necesidad. Que aquí todos somos amigos. Que aquí todos somos correctos y lo que no nos conviene, lo sacamos y se acabó. Yo no me voy a poner a defender lo indefendible. Y les digo una cosa, no puedo tomar partido porque yo no estoy en ese chat. No lo defiendo a él, no lo defiendo a ustedes, pero sí, corto el problema y ya no hay comunicación. Y la comunicación la vamos a poner por Sabdi, que me va a hacer favor, y ya oyeron las consideraciones que tengo. Yo me recuerdo que cuando yo hablé, Juan José se metió a arreglar el asunto y dijo, a mí no me gusta eso porque unos dicen una cosa y otros otro. Pero resulta que lo que dijo Lizzy no lo dijo él. Entonces, ¿en qué estamos, pues? Sí, José David, perdón. No, licenciada, solo creo que no se bajó mi mano, pero gracias. Entonces, como les digo, no hay necesidad de eso. Quiero que por favor ustedes me digan las cosas que pasen. Las discutamos en clase. No tenemos necesidad de actuar como delincuentes porque ustedes son abogados y porque ese tipo de prácticas no deben de darse. Así que me gustaría mucho conocer a Ronnie Medina. Creo que Ronnie Medina, si no tiene valor de presentarse aquí, porque lo que hizo no está bien desde el punto de vista de estudiante, no es esa manera en la que tenemos que resolver, porque no debió haber entrado así. Si quisiera que se anime, cuente las cosas y ahí lo dejemos. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? ¿Preguntas? Disculpen, ¿dudas? ¿Preguntas? ¿No hay? No, licenciada, gracias. Bueno, entonces vamos, y como les digo, les suplico y les pido de favor, si ustedes tienen algún problema, si hay algo que no les guste, si hay algo que no les parezca, díganlo así con la claridad que yo se lo digo. A mí cuando alguien me levanta la mano y no me parece lo que está diciendo, yo le digo, eso no me parece. Lo arreglamos y se acabó. No sé con qué tipo de personas ustedes estén acostumbradas a tratar, pero yo aquí no voy a tomar ninguna represalia. Pero sí, esto no es para lo que hizo Ronnie Medina. La actuación de Ronnie Medina no es correcta. Y no la puedo aplaudir ni se lo puedo permitir porque no está correcto. Las cosas deben de ser como son. Así que, Ronnie Medina, por favor, comuníquese conmigo que yo quiero platicar con usted. Vamos a ver el punto entonces.
¿Ya nadie tiene ninguna duda, ninguna pregunta? Entonces, hemos estado hablando mucho de lo que es la figura del crédito público y la deuda pública. Lógicamente, el crédito público es crédito público, voy a solucionar mi problema, voy a tener el dinero que me hace falta, pero al mismo tiempo yo voy a contraer una deuda. Entonces aquí yo quiero que lleguemos a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? El Estado en ciertos momentos concretos tiene problemas. ¿Y cuál es el problema? Que no tiene fondos disponibles en la Tesorería Nacional. O si tiene fondos, estos fondos no son suficientes para cubrir ciertos gastos, los cuales no pueden esperar. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que el Estado se tiene que poner a trabajar y ese trabajo consiste en la utilización del crédito público y eso debe de ser a corto plazo, que luego lógicamente van a ser reembolsados. Entonces, la utilización del crédito público no nace de un capricho del Estado, sino por el contrario, de una necesidad porque no tiene fondos suficientes. ¿Y para qué necesita tener fondos suficientes? Para cubrir ciertos gastos, los cuales, como les digo, no pueden esperar. Y el Estado necesita tener los recursos necesarios que le permitan satisfacer las necesidades de la población. Pero también tenemos que tener claro que la utilización del crédito público no debe de ser lo normal, sino debe de ser excepcional y debe de ser un uso restringido y no pensar en cubrir los gastos normales. Porque cuando yo elaboro el presupuesto, yo sé de dónde voy a poder sacar los gastos normales. La utilización del crédito público debe de tener ese carácter, y ese carácter es un carácter excepcional y restringido. Si yo contrato un crédito público, lo que adquiero también es una deuda pública. Nosotros aquí, si ustedes se dan cuenta, usamos indistintamente deuda pública y crédito público. Y si nosotros lo usamos y damos un concepto tanto del crédito como de la deuda, tenemos que ver qué es la posibilidad de que el Estado obtenga mediante una promesa de pago los fondos públicos que necesita. ¿Con quién va a realizar esa promesa de pago? ¿Con alguna persona individual o un inversionista interno o una persona individual o un inversionista externo? Con la cual yo me voy a poner de acuerdo para ver cuáles son las condiciones, cuál es la forma en que tengo que pagar la deuda, cuál es el plazo en el que tengo que pagar la deuda. Entonces, no es que deuda y crédito sean sinónimos, no, pero son dos términos que los usamos mucho y que si tenemos un concepto parecido para los dos, tenemos que pensar que es la posibilidad de que el Estado obtenga mediante una promesa de pago los fondos públicos que necesita. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Pero cuando están ahí todavía o se fueron, a ver, Ronnie Medina, ¿qué duda tiene? ¿Están ahí o se fueron? Cuéntenme. Acá estamos, Lina. Buenas noches. Entonces, gracias. Ahí que está Ronnie ahí. Pero cuando el Estado hace uso de un crédito y obtiene los recursos que requiere, ¿qué se origina? La deuda pública.
Deuda pública y crédito público no son conceptos idénticos, pero en los estudios financieros se les usa indistintamente. Claro, el resultado de utilizar el crédito público es la deuda pública, pero nosotros de aquí en adelante lo que vamos a usar es el término deuda pública para referirnos a su naturaleza técnica, consecuencias económicas y financieras como sinónimo del uso de crédito público. La deuda pública está representada por todos los compromisos monetarios. Esos compromisos monetarios pueden ser externos o internos, directos o indirectos del Estado, que se han originado por el uso de su crédito público. ¿Cómo vamos a clasificar la deuda pública? Si ustedes revisan, tratadista que revista, cada quien tiene su propia idea de cómo se clasifica la deuda pública. Regularmente para este tema nosotros usamos el libro Manual de Finanzas Públicas, que es de Héctor Villegas. Y él dice que en el estudio de la deuda pública, esta la podemos tomar como el conjunto de compromisos monetarios de un Estado que formulan diversas clasificaciones, atendiendo a distintos puntos de vista. Pero aquí nos interesa referirnos a ellas porque las características pueden ser distintas. Las características en que puede dividirse la deuda pública determinan efectos y consecuencias. ¿Cuáles son esos efectos y consecuencias? Operaciones financieras. Esas operaciones financieras que pueden hacerse con las diferentes clases de deuda pública. Deuda pública externa e interna. Lógicamente, esta va a tener el mismo significado de la utilización del crédito público y la deuda pública. ¿Qué es deuda pública externa? Yo inmediatamente pienso es afuera del territorio nacional. Entonces, deuda pública externa es aquella que corresponde al uso del crédito externo del Estado y que se caracteriza porque el acreedor o acreedores de esta deuda son o un extranjero o un inversionista extranjero. Aquí también hay una característica que nosotros debemos de tomar en cuenta. ¿Cuál es esa característica? Que regularmente en la deuda externa, en esa deuda que nosotros tenemos con un acreedor y que el acreedor puede ser una persona individual extranjera o inversionistas extranjeros o puede ser un banco, la deuda no está expresada en nuestra moneda nacional, sino regularmente la deuda está, digamos, expresada en la moneda del Estado acreedor de la deuda. Entonces, si es Estados Unidos quien nos va a presentar esto, digamos, como país, nos va a dar ese préstamo, va a estar expresada en la moneda de Estados Unidos, que son los dólares. Pero si, por ejemplo, España nos lo presta, va a estar en euros y así sucesivamente. Entonces, la deuda externa es cuando el pago debe hacerse en el exterior. ¿Y cómo es que yo voy a realizar ese pago en el exterior? Pues lo voy a realizar mediante la transferencia de valores y especialmente cuando se aplica una ley extranjera. Guatemala, a lo largo de toda su historia, ha suscitado varios préstamos de este tipo. También ustedes recuerden que la ley orgánica del presupuesto y nuestra constitución política de la República de Guatemala dice que los créditos públicos deben de ser aprobados por el Congreso de la República. ¿Preguntas? ¿Dudas?
alguna inquietud que tengan de la deuda externa. Aquí estoy para servirles. ¿Una duda, alguna pregunta? Bueno, sí, cómo no. Licenciada, buenas noches. A mí me Hola. queda duda, le saluda Sergio Quiñones. A mí me queda duda cómo es que se utiliza la deuda pública conforme al PIB para saber si están sanas las finanzas de un país, pero no sé si eso tiene que ver con relación a la clase. Sí, sí tiene, mire, pues sí tiene que ver, como yo le explicaba el otro día, sí tiene que ver, porque el Estado tiene que conocer cuando va a contratar un crédito público la posibilidad de endeudamiento. Lógicamente, si no tiene posibilidad de endeudamiento, creo que no se va a meter en este problema que es tan grande. Yo aquí estoy buscando que el otro día creo que le dije lo del PIB, pero no sé dónde lo puse, que sí tiene que ver esto con el PIB. No lo tengo por aquí, pero sí tiene que ver. Sí tiene que el Estado, lógicamente, aquí está, mire, pues dice, cuando escuchamos hablar de los efectos que tiene el aumento del gasto público sobre nuestra desacelerada economía, parece como que si estuviéramos frente a un truco de magia que hará crecer al PIB mucho más que ese 9.8% de incremento del gasto público que se ha anunciado. Para entender cómo funciona es necesario comprender qué es el multiplicador fiscal. Este concepto se refiere al efecto que tiene el aumento del gasto público sobre el PIB. Lo explicamos a continuación. Al incrementar el gasto público en 1 millón de pesos, dice este documento, se producen más bienes y servicios y se contratan más empleados, todo de forma directa. Si el PIB crece más que solo ese 1 millón de pesos, es porque los nuevos empleados y los empresarios que venden bienes y servicios al sector público y que reciben esos pagos por 1 millón de pesos, gastan una fracción de estos en consumo y la otra fracción la ahorran. Lo que consumen se transforma nuevamente en una demanda de bienes y servicios que las empresas deben ofrecer. Para hacerlo necesitan contratar más trabajadores, comprar bienes y servicios de otras empresas, generando así nuevos ingresos que son en parte consumidos y en parte ahorrados, y así sucesivamente en diferentes repeticiones cada vez menor. Entonces, lógicamente, el multiplicador fiscal produce un incremento mayor en el PIB. Lógicamente, estas son situaciones que nos ayudan a la hora de tener que calcular el crédito público. No sé si con esto les sirve de algo. Sí, licenciada, muchas gracias. No se preocupe. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Ya vimos la deuda pública externa, ahora nos toca ver la otra. ¿Cuál es esa? Es la deuda pública interna. Es la que se origina por el uso del crédito público de un Estado dentro de su propia economía nacional. Deuda pública interna es aquella que se emite y se paga dentro del país. Siendo, lógicamente, si se aplica dentro del país, son aplicables las leyes nacionales y teniendo jurisdicción en tribunales nacionales. Ahora vamos a ver la otra deuda que puede ser consolidada y flotante. Aquí es muy importante que pensemos que esta división es tradicional. Ahora, lógicamente, ya no se habla de la consolidada, sino que esta ni flotante, sino se habla en la actualidad de deuda a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo. Pero lógicamente, cuando nosotros estudiamos cómo se divide esta deuda pública consolidada y flotante, tenemos que conocer estos aspectos. Entonces,
Eso fue tradicionalmente, cuando la deuda era consolidada y flotante. Hoy ya no es así, por eso les puse eso. Bueno, vamos a explicar tradicionalmente porque es necesario que ustedes conozcan esas figuras de la doctrina. La deuda pública también puede ser consolidada y flotante. ¿Cuándo es consolidada? Cuando va a ser una deuda a largo plazo. El hecho de que la deuda sea a largo plazo es importante porque proporciona al Estado deudor un periodo más o menos largo para atenderla. Por eso es que hoy por hoy ya no se llama consolidado flotante, sino es largo plazo, que el parámetro son 30 años, lógicamente pueden ser más. Luego está mediana, que van de 3 a 10 años. Y corto, que yo diría que va de 1 mes a 2 años, que es como actualmente se le denomina. ¿Cuándo es la deuda pública consolidada? Lógicamente es aquella deuda que siempre es permanente, siempre va a estar ahí y va a ser atendida por un fondo que no requiere el voto anual de los recursos correspondientes. La deuda pública flotante. Sí, ¿cómo no? Perdone, licenciada, le habla Marta Julia. Una consulta, yo en la anterior, eso ahí, usted puso acá, dice que no requiere el voto anual. ¿A qué se refiere con eso? Perdón. El voto anual se refiere, lo que pasa es que como esas tienen que ser aprobadas por el Congreso de la República, entonces no se requiere ser sometida a un voto anual. ¿Por qué? Porque hay un fondo que permite hacer la utilización de estos recursos correspondientes. Ah, muy bien. Gracias, licenciada. No tenga pena. Entonces, la deuda flotante es al contrario de la consolidada, o sea, la consolidada es un largo plazo. ¿Cuál será la flotante? Lo contrario. ¿Cuál es lo contrario? Un corto plazo. Y esta se origina o es originada generalmente por déficit de caja. Y si es un déficit de caja, su exigibilidad se produce en un espacio de tiempo reducido. Entonces, si nosotros miramos así, digamos, en esta clasificación general aprenda, la consolidada es a largo plazo. ¿Qué implica a largo plazo? Que el Estado deudor tiene un periodo más o menos largo para atenderla. Y esto está en contraposición de la flotante, en donde la deuda es a corto plazo. Y aquí nos ponen el ejemplo de cuándo es a corto plazo. Esto generalmente sucede cuando hay déficit de caja y su exigibilidad se produce en un espacio de tiempo reducido. Se los pongo ahora, por ejemplo. Ustedes saben que el impuesto de circulación de vehículos es un rubro muy grande que le permite al Estado tener recursos necesarios. Pero resulta que el periodo de pago del impuesto se fue alargando. Primeramente, tenía 3 meses y en el mes de marzo todos teníamos que pagar el impuesto de circulación de vehículos. Pero el Congreso comenzó a dar prórrogas como una figura política, pero comenzó a dar prórrogas. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que casi siempre se pagaba al 31 de julio, al último día del mes de julio. No sé si ahora vamos a ver aquí para no cometer error, si el 31 de julio, sí. O sea, vamos a ver, en julio, sí, tenemos 31 días. Entonces, como se va corriendo el plazo, la manera en que el Estado va a ir percibiendo los impuestos es más grande. Y puede ser que en un momento determinado tenga un déficit de caja. Entonces, lógicamente va a ser una deuda rapidita de largo plazo, solo para poder utilizarlo y no quedarse sin los recursos necesarios. ¿Alguien ¿Alguien quiere hablar? Porque como que se activó un micrófono.
¿No? Bueno, si bien la deuda flotante corresponde casi siempre a una parte de deuda interna, también puede ser una deuda externa. Pero miren ustedes que es corto su plazo. Entonces, como es corto su plazo, regularmente pensamos en una deuda interna, porque tiene solo un déficit de caja. Lógicamente, esto no nos obstaculiza que se pueda hacer una deuda flotante exterior. Situación que se produce con respecto a una deuda exterior que no alcanza a colocarse sobre el cual el Estado deudor haya podido recibir anticipos. La deuda pública flotante es la que la Tesorería Nacional, en el caso nuestro, o el Tesoro del Estado en otros países, se contrae en periodo de tiempo corto. Ya les dije para solucionar déficit de caja, pero hay otro autor que dice que es para solucionar necesidades momentáneas de caja, dice él. ¿Cuándo se dan esas necesidades momentáneas de caja? Cuando hay gastos imprevistos o retraso en los ingresos ordinarios, que era lo que yo les ponía el ejemplo en la percepción del impuesto de circulación de vehículos. Bueno, esta clasificación consolidada y flotante, recuerden, consolidada, largo plazo, flotante, corto plazo, ya es una división tradicional. En la actualidad ya no la llaman así. ¿Cómo la llaman en la actualidad? En la actualidad la llaman deuda a largo plazo. Y el autor nos pone un parámetro. ¿Cuál es ese largo plazo? Aproximadamente 30 años. Mediano, que es de 3 a 10 años. Y corto, que es un año de plazo. Luego está la deuda perpetua y redimible. ¿Cuándo? Vamos a ir viendo. ¿Cuándo es redimible? Vamos a bajarnos para que entendamos, porque miren, aquí está perpetua y redimible. Bueno, vamos a sostener aquí. ¿Cuándo es perpetua? Es perpetua cuando el Estado asume la sola obligación de pagar intereses. No va a devolver el capital, solo va a pagar intereses. Entonces, cuando es perpetua es porque va a ser toda la vida. Y esta dice que puede ser no redimible. ¿Por qué? Porque no tiene compromiso de reembolso. No hay una reserva de reembolsar. Lo que va digamos, lo importante aquí va a ser que durante todo el tiempo, a perpetuidad, lo único que se van a pagar es intereses. Mientras que la deuda redimible, lógicamente, no es perpetua, sino son todas aquellas deudas en que el Estado se obliga al reembolso. Va a pagar la deuda, pero también va a pagar intereses, con diferencia en los términos de duración y planes de amortización. ¿Dudas? Preguntas. No hay dudas, no hay preguntas. Bueno, aquí tenemos que distinguir un hecho, lo que es redimible o reembolsable, en donde el Estado deudor contrae el compromiso de devolver de dos maneras, por parcialidades o al término de un periodo. Eso depende de la condición que va a tener el crédito. ¿Qué vamos a devolver por parcialidades o al término de un periodo? Lo que vamos a pagar es el capital que recibió en préstamo. Eso es la redimible o reembolsable. En cambio, en la irredimible o perpetua,
el Estado recibe el capital, pero no se obliga a devolverlo, sino únicamente va a pagar los intereses que están estipulados en la deuda. Lógicamente ahí se tendrá que poner de acuerdo el que está prestando el dinero y el Estado, a ver si van a ser 10%, 20%, 30% de intereses. Esas serán las condiciones del que va a prestar el dinero. En la deuda irredimible, el Estado toma sobre sí únicamente el peso de pagar intereses por la deuda. Pero aquí también puede suceder algo, que los inversionistas reciben títulos representativos que comprueban parte de la deuda que han adquirido. Y esto les da derecho a percibir, mientras sean propietarios, los intereses correspondientes. Pero puede ser que a algunos se le ocurra vender los títulos. Entonces, aquí va a ir siendo esa manifestación de voluntad tanto del Estado como del prestamista. En la irredimible, no priva al inversionista la posibilidad de recuperar su capital. Pero puede hacerlo. Puede recuperar su capital. Pero aquí tenemos que poner mucha atención y tenemos que hacernos la pregunta, ¿y cómo va a recuperar su capital? Enajenando o vendiendo esos títulos. Cuando él vende el título que tiene y que representa la deuda, puede obtener el capital representativo cuando logre vender los títulos. El Estado, a su vez, puede ir cancelando esta deuda si adquiere los títulos de una deuda perpetua. La deuda irredimible o perpetua es una forma más avanzada de crédito, pero tiene un defecto. ¿Y cuál es ese defecto? Que no se ha generalizado como una expresión del crédito público. Y aquí dice el autor, dice Héctor Villegas, dice, y es muy probable, dice él, que dada la dirección de constante acrecentamiento que lleva la deuda pública en los diferentes países, esta vaya siendo una modalidad cada vez más usada de la deuda consolidada. Lógicamente también tenemos lo que es otra deuda que puede ser directa e indirecta. Y aquí vale la pena que pensemos así, directa. Esa directa la contrae el gobierno mismo, el poder ejecutivo. Pero puede ser que la indirecta son las que obtienen las municipalidades o las entidades descentralizadas o autónomas. Diga el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social o la Universidad de San Carlos. Porque son entidades en donde el Estado tiene un interés y ese interés puede ser social o económico. Y aunque el dinero no le vaya a servir al Estado, el Estado va a garantizar su cumplimiento. Yo no sé si ustedes se recuerdan hace unos años cuando comenzaron a construir el estadio en nuestra universidad, que tristemente tenemos años de no verla. Había un gran rótulo de donde el BCI había prestado para la construcción del estadio. Y ahí aparecía una descripción muy importante, y la descripción que era muy importante era con el aval del Estado, con el aval del organismo ejecutivo. Entonces, la directa del Estado es aquella que afecta su patrimonio y que le va a servir al Estado para la realización de sus obras. Y esa deuda directa puede ser interna o externa. Siempre estas van a jugar interna y externa porque va a ser donde yo consiga el dinero,
para solucionar el problema económico que tengo. Y la indirecta es la que van a contraer órganos públicos. Esos órganos públicos que pueden ser las municipalidades, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y la Universidad de San Carlos de Guatemala. En esas entidades el Estado tiene un interés social o económico. Y lo único que hace es garantizar su cumplimiento. Si la municipalidad no lo paga, lo tiene que pagar el Estado. Estas deudas indirectas del Estado, dicen muchos autores, no lo afectan financieramente. Bueno, ¿y por qué no lo afectan financieramente? El autor dice porque no gravitan como ingresos en su presupuesto. ¿Qué quiere decir eso de no gravitan? No aparece en el presupuesto del Estado. ¿Por qué no aparece en el presupuesto del Estado? Porque corresponde a entidades o organismos que dentro de la vida del Estado gozan o tienen una autonomía financiera. Y esa autonomía también puede ser económica, pero puede obligar al Estado que las ha garantizado o servirlas, dice aquí. Eso es lo que dice el autor. Él dice otra cosa que es muy importante y nosotros lo vamos a ir poniendo y dice, sin embargo, las deudas públicas indirectas del Estado, que volvemos a repetir y se los dejé aquí para su comprensión, que pueden ser internas y externas, tienen, desde el punto de vista de la economía nacional, los mismos efectos que una deuda directa. ¿Por qué? Porque crean iguales problemas. ¿Cuáles son esos problemas? De transferencia de ingresos o de disminución de renta nacional disponible para uso del Estado deudor. La deuda pública generada, ocasionada por el uso del crédito público, se materializa jurídicamente en el empréstito. Y el empréstito, que es el préstamo, tiene decidida influencia sobre diversos aspectos de la economía nacional. Entonces, Sergio, ahí es donde lógicamente tiene que relacionarse con el PIB. El PIB es una cosa que lo tenemos que tener bien determinado. Aquí nos quedaríamos esta noche y les preguntaría si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran comentar. Aquí estoy a su disposición. Bueno, solo creo que es importante determinar una cosa y lo vamos a determinar. Ya no usen ese chat porque ese chat está causando problemas. Así de sencillo. ¿Cómo va a ser la comunicación? La comunicación mía, cuando yo les quiera decir algo, va a ser en la clase. Así va a ser, en la clase. Los materiales, ¿quién me va a hacer favor? Sabdi Sofía Ruano Pinto. ¿Por qué razón? Porque ya les dije que siempre participa, hace sus laboratorios, sacó muy buena nota, hizo muy buenos trabajos. Entonces creo que le corresponde este tipo de cuestión. Pero sí he de decirles que me llevo un sentimiento encontrado. Yo pensé que ustedes tenían la sinceridad necesaria para plantearme los inconvenientes y los problemas que tenían. Creo que inflamos mucho el problema y lo peor de todo, sin conocimiento. Pero si me hacen favor, yo no le voy a permitir a Ronnie Medina que esto vuelva a suceder. Si yo me entero quién es Ronnie Medina, yo lo voy a hacer del conocimiento de la facultad, porque no estoy de acuerdo con este procedimiento. No estoy de acuerdo, porque no había necesidad de eso.
No había necesidad. Y como les digo, yo tengo que ser la balanza en la solución del problema. Yo hoy voy a pedir los chats y los voy a comenzar a examinar, porque yo no estoy en ese chat. Entonces, como no estoy en ese chat, yo no puedo agarrar partido ni por uno ni por otro. Y a mí nunca me ha gustado tomar una determinación sin que la persona esté enfrente. O sea, tampoco podemos echarle toda la culpa a Willy cuando él no está aquí y no se puede defender. Imagínense qué cosas pasan que Lizzy me dice que ella no mandó ese chat, pero a Lizzy se lo pusieron. Firmó con el nombre de ella. Eso resulta injusto. Vaya que yo, como dijo Marta Julia, estoy entrada en años y ya la manera en que uno actúa es un poco más meditada. Pero miren qué daño les hubiéramos causado a él. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas? Por mi parte todo está bien, licenciada, gracias. Aquí me están diciendo que Ronnie Medina no está en el grupo, pero también eso era otra cosa que les quería comentar. Aparecen al iniciar a calificar los exámenes, 2 exámenes que tienen que son nombres falsos, que tienen carnet falso y que de plano son los que les sirvió para poder sacar 30 y 28, porque de plano lo sacaron, lo reprodujeron y ahí contestaron las preguntas. O sea, así estamos un poco mal. Sí, Telma. Licenciada, disculpe, solo los que no hemos recibido el correo, seguimos en espera del correo de que recibió los laboratorios. No entiendo, ¿cómo así, Telma? No, yo no he recibido el correo de lo que pasa es que, lo que pasa es que el correo de recepción es automático. Si no le llegó, es que algún problema pasó. Pero hay compañeros que mandaron los archivos en blanco. Y cuando yo los quiero abrir, no los puedo abrir. Entonces a ellos les está llegando un correo donde les digo que le doy 24 horas para que me mande el archivo. Entonces ahí lógicamente, tendríamos que esperar para cuando ya se reporten las notas. Porque le digo, si todo está bien, desde el momento en que lo recibimos, le debió llegar en automático el mensaje. Ahora, si ahorita no le llega que tiene un plazo de 24 horas, es porque ahí están los trabajos. O sea, yo voy poco a poco y no he concluido. Entonces, no tengo el listado aquí como para decirles si se lo recibí. Vamos a ver ya cuando sea para poder solucionar eso. A mí no me llegó. Miren, pues, no volvamos problema lo que problema no es. Es una máquina. Esperémonos a que están las notas y ahí van a saber qué es lo que pasó. Simple. Sí, Juan José Alessio. Sí, disculpe, solo era para los compañeros. Cuando a usted le llega el trabajo de los compañeros en blanco, es porque ellos tienen su Google Drive, está lleno, porque eso solo da 15 gigabytes de almacenamiento. Entonces, cuando se topa, ya no deja cargar más archivos y a usted solo le queda en blanco. Para que lo tomen en cuenta ahí los compañeros que borren videos o alguna cosa que tengan ahí su drive, ¿verdad? Sí, no les por eso le digo, les estoy dando 24 horas para que hagan todo. Ahí, solo ahí miran que yo no soy malintencionada. Por eso es que estoy sentida. Porque si yo fuera malintencionada, el que tiene problemas y no me llegó, 0, y yo no estuviera todavía perdiendo el tiempo diciéndole tiene 24 horas para mandarlo. Por eso es que estoy sentida, porque yo soy de buena fe y no me parecen estas cosas. Sí, Sergio. Licenciada, solo para decirle algo, realmente yo creo de que usted ninguno, por lo menos de mi parte, yo no considero que usted sea malintencionada o algo por el estilo. Lamento mucho que esa situación se haya dado,
desgraciadamente hay gente que por ser virtual se escuda en el anonimato para hacer un montón de situaciones. Y de verdad no se vaya con el mal sabor de esto, porque le soy franco, por lo menos de mi parte yo no estaba enterado de esa situación. Feliz noche, licenciada, gracias. Gracias, Sergio, feliz noche. Pasen feliz noche entonces, gusto en saludarlos, nos vemos. Feliz noche, licenciada. Adiós, feliz noche, nos vemos.